¿Qué tal, amigas y amigos? Otra vez aquí conmigo. Bueno, ¿saben por qué estoy otra vez transmitiendo en vivo? Porque estoy a punto de hacer una estructura para un busto de este personaje. Y me pareció buenísima idea compartírselos, así es de que no se pierdan este video. ¿Qué van a necesitar para construir una estructura de un busto? Pues bien, lo primero que todo es que ustedes necesitan una madera de este tipo, ¿ok? Esta es una madera de unos 12 milímetros de ancho, es madera pesada. Este tipo de fierro es el que soporta la torta, ¿ok? Punto número 2, lo primero que tienen que hacer es centrar el punto central de toda la madera porque ese va a ser mi centro de gravedad. Entonces lo que yo he hecho aquí ahora, utilizar un fierro, que es este, me parece que este es de 4.5 milímetros, ¿ok? Milímetros de diámetro. Mi torta va a venir suspendida aquí, toda. Ahora, ¿qué es esto? Esto es triple A, es otro tipo de madera. Es este tipo de madera que es mucho más fina, pero es siempre madera y está compacta. Esto no se va a quebrar si es que colocan el agujero en su centro. Mi centro en este caso es esta silueta que he formado en base a un papel. He formado esta silueta y mi centro está aquí, ¿ok? Ahora, esto que ven así como una perita, esto va a ser precisamente, va a sostener la parte del mentón, es decir, va a sostener toda esta parte aquí, va a ser sostenida en esta parte de aquí, ¿ok? Esta es la parte frontal, digamos. Entonces, paso sucesivo, asegurar su base por ambos lados, por aquí y por aquí. Esto tiene que estar bien agarrado, ¿ok? Para que no corra. Ahora lo que voy a hacer simplemente es ajustarlo. Esta es mi base, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer antes de que coloque los tornillos a esta base es colocar unos taquitos. Entonces yo tengo unos taquitos que utilizo de este tipo. Déjenme ver, acá están tres taquitos. Esto ahora queda más altito, como ven, y yo tengo espacio para manipular mi torta de esta manera y voy a atornillar esto. Ya les dije entonces, va asegurado aquí, va asegurado aquí. Ahora voy a colocar otro seguro aquí y esto va aquí, ¿ok? Entonces mi torta va a ir hacia aquí. Vamos a darle la vuelta y voy a asegurar esto aquí. Siempre coloquen estos aritos que aseguran bastante bien. Y déjenme sacar un tornillo más. Ahora esto va aquí bien asegurado. Ahora esto ahí aseguro. Ahora sí vamos a darle una asegurada por ambos lados. Listo. Entonces aquí
ya acomodan un poquito para el lado que quieren la carita. Entonces mi lado de la carita va a ser este de aquí. Sigo asegurando antes de montar la torta. Tiene que estar todo súper asegurado. Ahora el de acá, el interno que tengo. Ya. Listo. Y esta es mi base para hacer una estructura de una torta que voy a hacer ahora de este gusto. Esto es lo que próximamente se viene para ustedes. Y bueno, ya les avancé con esta parte de cómo hacer la parte de la estructura. Friends, hello. Thanks for watching my video. That video was part of my other channel in Spanish, and as soon I will post here a video tutorial of a 3D bust cake. That's why I believe that it's important also for you to know how I did my structure for my cake. That's why I make all the translation of the most important parts of the video in this channel. That's all for now. Thanks for watching again, and please don't forget to subscribe to my channel and click the icon bell so you receive all my videos. And also you can follow me through my social networks like Superfancakes and more, and Facebook and Instagram. And please, if you want to share and if you want to like my video and comment below. Thank you so much. See you in the next video. Bye.